Del Telecán. Para analizar el tema me acompañan Baude Barrientos y Gonzalo Soto. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, Susana? ¿Qué tal? Hola, Susi. Pues bueno, ¿cómo llega México a esta cuarta ronda después de que se ha incrementado la tensión en la última ronda, en la tercera y pues en este tiempo, en este periodo antes de que iniciara la última? Yo empezaré diciendo, perdón, Baude, retomando la última parte de lo que mencionabas, y es que estamos quizá en la parte más tensa de todas las negociaciones, de todo el proceso que hemos vivido desde que Donald Trump anunció que se lanzaba la renegociación del acuerdo. Estamos, yo creo que en el punto más complicado, en el más caliente, en el más tenso, en el más ríspido, por varias circunstancias. Mencionaban, sobre todo en medios en Canadá, que se está llevando a cabo una negociación como si estuviéramos en dos vías. Imaginémosla en dos vías. En una, que son los acuerdos, digamos, más modernos o los puntos más modernos del acuerdo, que involucran sobre todo a pymes, a propiedad intelectual, a manejo aduanero, a cosas por el estilo, digamos, que ya estaban, digamos, pactadas entre los tres países porque vienen de lineamientos que las tres naciones habían aceptado durante la negociación del Acuerdo Transpacífico. En la otra pista, en el otro carril, digamos, viene la parte más complicada, que ahora ya involucra el tema de cupos por país, que involucra el tema de contenido nacional, que involucra el tema de capítulo 19, 11. Efectivamente, y ahí todo parece ser que hay una intransigencia muy grande por parte de los funcionarios estadounidenses. Casi da la impresión de que se trata de un mandato para minar el acuerdo, para minar lo que está sucediendo con la renegociación. Sí, Susi, ya en el país, nuestros negociadores estaban conscientes, ¿no?, de que esta ronda, si quizás no podemos hablar de que fuera decisiva, ¿no?, sino la más importante, porque ellas iban a establecer las bases, ya no íbamos a dejar esta etapa, ¿no?, de calentamiento, como lo comenta Gonzalo, ¿no? Ya se iban a tomar las pláticas serias, hasta cierto punto ríspidas, ¿no?, que ya se esperaba. ¿Por qué? Porque al final de la cuarta ronda ya estabas prácticamente un 60-65%, de acuerdo al calendario original, ¿no? En este caso, pongamos sobre la mesa, ¿no?, las reglas de origen, ¿no? Bueno, estamos entrando a la danza de los números, que si es 60, que si es 70, incluso está hablando de 85%, ¿no?, de contenido regional y 50%, ¿no?, para estadounidenses. Creo que sí es bastante hasta exagerado, ¿no?, incluso este porcentaje que está pidiendo Estados Unidos, y recordando lo que dijo ayer el presidente de la Cámara de Comercio de ese país, ¿no?, quizás se trate de alguna píldora venenosa, ¿no?, como en los acuerdos entre empresas se llama, para terminar con el tratado, ¿no? Y yo quisiera también poner sobre la mesa, quizás empezamos a hablar de un tratado bilateral, ¿no?, tal y como lo plantea el señor Trump, quizás prepararnos como una alternativa B o C o D, como lo quieras poner, ¿no? Yo creo que sí hay que estar preparados para la alternativa A, B, C, las que sean. Pero al final del día yo sigo creyendo que el Telecán va a seguir, de alguna manera. O sea, se me parece muy complicado que con la integración tan profunda que existe ya entre las tres naciones, con la cantidad de dinero que hay en juego en varios sectores, en varias industrias, se pueda tomar la decisión de un momento a otro de agarrar y decir, ¿sabes qué? Esto se acabó, ¿no? No por lo menos hasta antes de que terminen las rondas. Yo creo que vamos a ir sorteando ronda tras ronda y al final ya veremos qué es lo que pasa. Pues yo sí creo que hay o debe haber la intención por parte de las empresas y por parte de los sectores comerciales y empresariales en Estados Unidos para mantenerse dentro del acuerdo. Claro, porque como tú decías, pues tal vez hay funcionarios que están buscando minar el acuerdo simplemente por el mandato de Donald Trump, porque como lo decía ayer la Cámara de Comercio estadounidense, pues parece que los empresarios de Estados Unidos pues están alineados con los empresarios mexicanos, con los empresarios canadienses y buscan defender a toda costa este tratado comercial. Y entre los temas que ustedes mencionaban, las reglas de origen que se pondrán sobre la mesa, justamente pues tenemos un gráfico en el que pues habla del efecto que podría tener en el sector automotriz por marca. ¿Qué marcas serían afectadas? Más bien, las marcas automotrices sí más afectadas en caso de que incrementara el porcentaje de componente estadounidense. Bueno, ahí tenemos la balanza automotriz.
Sí, la balanza del sector automotriz Susi, en el periodo de enero-agosto, que definitivamente está a favor de México, en un superávit, ¿no?, de 54,000 millones de dólares, que es espectacular. No estamos hablando de que a principios del tratado pues, eran 10,000, ahorita se multiplicó por 5, ¿no? Y si lo ves a nivel de segmentos, en el caso de camiones tiene un superávit de 19,000, pero en autoparte 17,000. Y recordando, ahorita retomando lo que comentaba Gonzalo, este superávit también quiere decir que también las empresas de Estados Unidos están vendiendo, ¿no? En el caso de autopartes, las empresas de Estados Unidos de enero a agosto nos vendieron 22,000 millones de dólares en autopartes. O sea, Estados Unidos no está solo, ¿no? México tampoco está solo. Tenemos que pensar que es un binomio, ¿no? Bueno, un trinomio en este caso con los canadienses, ¿no? Ya lo que vemos, por ejemplo, es el contenido mexicano en los automóviles que se fabrican en la región. Vemos, por ejemplo, que pueden llegar a ser hasta de 30% en el caso de Mazda, pero en general, por ejemplo, el de contenido estadounidense y canadiense, en el caso de Ford y General Motors, es de 40%. Es decir, realmente, ¿qué más necesitas como empresa, qué más necesitas como país en un acuerdo de comercio? ¿Qué mayor proporción de contenido necesitas cuando ya tienes eso? Cuando es bastante amplio, cuando ha sido bastante generoso y sobre todo te ha ayudado a mantener una industria automotriz bastante competitiva respecto del resto del mundo. O sea, por eso, y al final lo que mencionaba en el tema del superávit, lo que mencionábamos o lo que mencionamos aquí con este gráfico, es lo que a mí me hace suponer que realmente al final del día hay muchos intereses todavía invertidos aquí en México y en la región en particular, como para agarrar y decirle vaya al Tratado de Libre Comercio tan rápido. Sí, en efecto, nos complementamos, sí, y revisando, bueno, también aquellos tratados comerciales, ¿no?, que tiene el país. En el caso de las reglas de origen o de contenido nacional, en el caso del Telecan, particular es 62,5, ya lo hemos dicho en innumerables ocasiones, pero es la segunda más alta a nivel de acuerdo comercial, solo en Japón. En Japón, en nuestro acuerdo con Japón, pide un 65%. Entonces, ahorita, si los señores estadounidenses piden 80%, pues están completamente fuera de toda realidad, ¿no? En el caso de los países del Mercosur, solo piden 30%. Sí, es una exageración, o sea, realmente parecen cifras, es como cuando uno llega a una negociación vamos a una tienda, empiezas a regatear y empiezas, cuesta 20, yo te doy 5, ¿no? Es demasiada, la diferencia es una posición insostenible, es una posición demasiado distante a lo que en la actualidad existe, en lo que hay en la realidad, en lo que realmente se puede exigir, lo que realmente el otro país puede dar. Sí. O sea, por eso parece ser que es una negociación en donde no hay posturas irreconciliables. En el caso de los aranceles de Estados Unidos vemos las tasas promedio de nación más favorecida, por ejemplo, bebidas y tabaco 19.1%, ropa 11.9%, petróleo 6.5%, las frutas y verduras en el caso de 4.7%, azúcares y confitería 16.4%. Esto en el escenario, digamos, de una salida del acuerdo, ¿no? Donde al final del día lo que nosotros observamos y lo que mencionan los especialistas es que quizá México no saldría tan mal parado. O sea, si hay un efecto de corto plazo, en el caso del peso, en el caso de la sensación, digamos, psicológica de haber perdido el acuerdo, en el mediano plazo, pues sí hay que hacer algunos ajustes, pero en el largo plazo no parece ser que sea un golpe tan letal como a lo mejor y podríamos estar esperando, o muchos podrían esperar de la pérdida del acuerdo. Y hace unos momentos platicaba con el presidente de la Cámara de Comercio de Canadá en México, quien nos decía que pues en caso de que Estados Unidos saliera, que no lo cree, que él no cree que Estados Unidos vaya a salir del acuerdo, que él cree que sí se va a llegar pues a una renegociación para modernizarlo. México y Canadá seguirían en los mismos términos dentro del acuerdo y pues ya lo que hemos comentado, con Estados Unidos sería bajo las reglas de la OMC. Y por algo el Reino Unido también está analizando entrar al bloque. Bueno, eso ya más. Desde el año pasado están analizando la posibilidad y de manera informal, aunque ellos tuvimos una reunión hace tiempo, decían, ¿sabes qué? Vamos a retomar el tema, porque sí lo habían analizado, puesto sobre la mesa, pero una vez que salgan de la Unión Europea, ¿no? Porque bueno, hoy por hoy somos miembros de la Unión Europea. Mañana podemos ser miembros de NAFTA. Bueno, sí, lo que existe en NAFTA, ¿no? Bueno. Pero ¿qué tanto potencial hay en el comercio que podría haber entre México, Canadá y Reino Unido? Porque actualmente sabemos que pues no tiene un gran porcentaje la relación bilateral comercial, ¿no? México-Reino Unido. A ver, yo creo que no hay que engañarnos. O sea, el principal mercado que tenemos para comercial es Estados Unidos. O sea, lo tenemos a un lado, hay muchas ventajas competitivas y comparativas. Entonces, realmente ponernos a pensar en irnos al otro lado del mundo para tener o sustituir el comercio que tenemos con Estados Unidos es
es bastante ilógico, es, digamos, poco práctico. No es sustituto. O sea, realmente no hay un sustituto exacto, no hay un sustituto adecuado para poder, o sea, para compensar lo que se perdería de cerrarnos el comercio con Estados Unidos. Ahora, no sería cerrarnos las fronteras con Estados Unidos, sería irnos a las reglas de la OMC, que al final del día, y como ya hemos visto y hemos platicado en otras mesas, realmente no son tan desfavorables al respecto de lo que se tienen, sobre todo en algunos sectores clave. Y bueno, al ser hoy el primer día de las negociaciones, me gustaría conocer sus pronósticos de qué temas creen que se van a cerrar en esta cuarta ronda. Ya lo platicaremos cuando acabe esta cuarta ronda. ¿Cuáles son sus pronósticos? Yo pienso que el capítulo energía va a ser relativamente sencillo, ¿no? De hecho, le van a dedicar unas cuantas horas, ¿no? El viernes, ya se dijeron, y pues ya prácticamente está planchado, ¿no? Ahí en ese caso yo creo que podríamos hacer más como país. En lugar de decir, bueno, ya está completamente planchado por la dependencia y alto nivel de compras que tenemos de Estados Unidos, yo creo que podríamos jugar más en ese sentido, ¿no? Y no decirle a Estados Unidos, sí, todo lo que tú quieras, sí. En el caso de competencia, ya también ya quedó planchado. Se va a avanzar en reglas de origen, al menos para conocer una base, ¿no? Pero también hay la posibilidad de que Estados Unidos no presente propuestas, porque hasta ahorita no existe. Hoy por hoy no existe. Yo creo que sería la parte de energía, pero también en la parte de reglas de origen. Yo creo que esa va a ser la principal discusión. Eso va a ser uno de los temas más difíciles de solucionar, y no sé siquiera si lo lleguen a sacar para esta ronda. Yo creo que sería un avance, pero yo creo que se va a arrastrar hasta la siguiente ronda. Sí, pero son muy pocos temas, ¿no? ¿Cuántas rondas son en total? Siete. Son muy pocos temas de... Pues sí, digamos, pero digamos, el tiempo hay hacia las siguientes rondas. Yo creo que, como mencionábamos, en una parte de la negociación las cosas van avanzando de una manera mucho más acelerada. Entonces, yo creo que más bien van a empezar a arrastrar hacia el final de las rondas aquello en lo que se van atorando mientras va sacando todo lo demás. O sea, por eso creo que al final del día no veo una salida inmediata de Estados Unidos, por lo menos no en esta ronda o en la siguiente. O sea, ya podremos empezar quizá a pensar más en serio hacia el final de las rondas. Pero ahorita yo creo que lo puedes ir arrastrando todavía, ¿no? Sí, conclusiones. Muchos de los temas se van a ir seguramente, más importantes hasta la séptima ronda, ¿no? Y se van a definir en una llamada telefónica, tripartita, o sea, entre los ministros, incluso no descartaría hasta los presidentes, ¿no? Que se unan. ¿Sabes qué? Este tema no logramos avanzar, ¿qué hacemos? Yo creo que es el momento más caliente de la negociación, pero también yo creo que donde debe de prevalecer mucha prudencia y mucha tranquilidad, porque seguramente los negociadores estadounidenses se van a presentar en la mesa con cosas que a más de uno lo va a sacar de sus cabales o de quicio en la negociación. Entonces hay que estar mucho más tranquilo. Y que seguramente en estas reuniones que está teniendo el primer ministro de manera bilateral, bueno, con el gobierno mexicano y con el gobierno estadounidense, pues aunque en la agenda no está precisamente formalmente, más bien, el tema del Telecan, pues seguramente algunos temas ahí se irán planchando, ¿no? Es posible. Ahora, bueno. Sí, yo creo que la actitud de los canadienses sí me deja a mí mucho que pensar, ¿no? Porque ya son 2 ocasiones que lo han dicho, y coincide también en el caso de visitas de Trudeau a Washington, que ellos dicen, bueno, nosotros no somos el malo de la película, es México. Sí, a ver, quien pensara que Trudeau y los canadienses eran los buenos de la película y que eran amigos, estaba muy equivocado, y realmente no, o sea, al final del día ellos ven por sus propios intereses. Trudeau tiene que pensar en Canadá, Trudeau no piensa en la región, Trudeau tiene que pensar por lo mejor que le puede pasar, y al final del día, si ellos encuentran una solución mucho más práctica en un acuerdo bilateral, lo van a hacer. O sea, dejemos de pensar que Canadá son los gringos buenos, ¿no? O sea, al final del día tienen muchos intereses y también juegan bastante a la política real. Bien, pues mañana platicaremos los avances que tengamos sobre esta cuarta ronda. Muchas gracias por este análisis. Vamos a una pausa y al regresar platicaremos sobre los nuevos jugadores